Estamos en una de las plazas del barrio de Txagorritxu, una cancha deportiva y de juego que comúnmente se llama Aquilino. Esta plaza principalmente es de paso entre la avenida y Txagorritxu y resulta una zona bastante oscura e insegura para el tránsito. Tras el confinamiento, esta plaza sí que recuperó un poco la vida, como espacio de juego entre familias, niños y niñas y punto de encuentro entre jóvenes. Y es por eso que decidimos iniciar la acción de rehabilitación tanto estética, pero especialmente social en esta zona. Nosotros, como educadores de calle de la zona del Pilar, que pertenecemos a los servicios sociales de la ciudad, desarrollamos un proyecto que se denomina POMPA 945, que vincula el arte y la activación social. En concreto, la zona de Txagorritxu-Gazalbide es una zona muy envejecida, donde las conexiones sociales se han ido perdiendo con el tiempo, y con este tipo de proyectos intentamos vincular los agentes sociales, el vecindario, los colegios, para generar dinámicas de interculturalidad, intergeneracionales, que vuelvan a conectar el tejido social de los barrios. Nosotras estudiamos la carrera de emprendimiento y unos cuantos del equipo somos apasionados del baloncesto, y en un viaje que fuimos a San Francisco vimos un proyecto que pintaba canchas en el barrio del Bronx y nos vimos inspirados por ellos y quisimos traer el proyecto aquí. Y de casualidad conocimos a Pompa y era un poco el trasfondo que le queríamos dar a este proyecto, que no solo fuese pintar canchas de baloncesto, sino que ayudase a volver a generar esa comunidad y que tuviese un significado para el barrio donde lo estábamos haciendo. Entonces nos juntamos con ellos a pintar la cancha del Pilar y hemos vuelto al barrio de Txagorritxu con el mismo objetivo de involucrar a la comunidad desde el diseño de la cancha hasta el momento de participar pintando. Somos el equipo de infantil de San Viator. Entendemos que nosotros que hacemos baloncesto, pues es importante no solo tener nuestras propias canastas en el colegio, sino también tener un espacio al lado justo, ¿no? para poder seguir disfrutando de lo que nos gusta, que es el básquet, y vimos que podíamos ayudar, ¿verdad? Y todo esto colaborando unos con otros y haciendo pues, por el barrio, ¿no? Nosotras lo que no queríamos era imponerle al barrio el diseño que nos gustara más. Entonces lo que hicimos fue hacer una encuesta por los portales de las casas de aquí alrededor y luego una encuesta que mandamos por correo a la gente con los colores y las formas que más les gustaban, y a partir de ahí salieron unos colores y unas formas que eran circulares o así como ondulantes y orgánicas, y a partir de ahí en esa encuesta la gente nos contaron que por aquí pasaba un río. Que ellos lo llamaban el río Chirrío, y ahora mismo está pasando por debajo. O sea, no lo vemos, pero está pasando por aquí debajo. Entonces nosotros dijimos, vale, pues vamos a coger y vamos a hacer un diseño que parezca un río con los peces, para que así las personas mayores del barrio le puedan contar a sus nietos y a sus hijos la historia del río Chirrío. Parte de la inspiración la quisimos coger de los colegios de alrededor de la zona. Nos pasaron como, no sé, 100 dibujos de sus opciones de cancha, que estaban muy chulas, la verdad, entonces de ahí también hemos cogido parte de la inspiración. Pues estamos pintando las instalaciones de esta cancha de baloncesto y de ping-pong, pues para que quede más bonita y atraer a gente a que venga a jugar a estas instalaciones. Desde el Centro Sociocultural de Mayores de Txagorritxu nos ofrecieron la oportunidad de participar en esta idea y bueno, y ha sido muy fácil organizarnos porque tenemos muchos grupos artesanales que hacen talleres de pintura, de talla en piedra, de cerámica, y bueno, pues les ha gustado mucho la idea desde el principio. Creo que esto le da vida al barrio, le da vida a la ciudad, buscar un poco la participación de la gente, porque nos va a hacer a todos pues valorar más lo que tenemos y mirarlo de otra manera. Hay que recuperar las zonas degradadas y tenemos que participar un poco todos los que estamos por aquí, ¿no? Desde los más pequeños hasta los más mayores, que somos nosotros.
Yo este tipo de cosas me gusta. Cada día desde mi ventana lo veo y me parece guay. Si no estoy ocupado, no me importaría aportar todo lo que pueda. Rosquillas. Este es el parque donde venía desde pequeño y al ser justo el parque donde yo he crecido es como que me llenó con bastante ilusión y me hizo venir a ayudar también, a ser parte de ello. A mí me parece que eso suma mucho. Aparte de que te hace sentir partícipe, también ayudas, entonces es un poco una mezcla de que ganamos todos y a mí me parece que eso hace que el proyecto pues, tenga un valor añadido que es muy interesante. Poder llevar a cabo este proyecto ha sido algo muy importante para todo nuestro equipo. Hemos apostado por una propuesta de intervención comunitaria donde se da la mano arte y deporte para conseguir la transformación del entorno a través de un proceso de participación con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los vecinos y las vecinas del barrio. Nuestra apuesta es clara, trabajamos para la comunidad con la comunidad.